días a todos los oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con Rafa Maine, especialista en Segunda B y periodista en Radio Marca y en Marca también. Muy buenas, Rafa. Muy buenas. Bueno, lo primero agradeceros la invitación y nada, bueno, vamos a hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, y de periodismo y de lo que queráis. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentran, como siempre, Juanjo Galindo. Muy buenas, Juanjo. Buenas, ¿qué tal? Ángel Salguero. Hola, muy buenas. Y Javi González. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Para calentar, Rafa, siempre hacemos la misma pregunta: ¿qué tal has llevado la cuarentena? Si te has visto partidos repetidos, ¿cómo has visto el inicio de la Bundesliga? Todo este tipo de cosas de estos tiempos tan difíciles. Bueno, dentro de la cuarentena, que ya no sé cuánto llevamos, imagino que 2 meses prácticamente, ha habido varias fases dentro de esta fase, ¿no? Nunca mejor dicho, pero bien, lo hemos llevado bien, reinventándonos un poco porque al final la actividad en la radio estaba parada. Yo trabajo con la segunda división B, tanto como te has dicho, en Marca y en Radio Marca, y al no haber competición, pues ha sido un tema complicado porque al final la segunda B se ve poco a nivel nacional, pero nos hemos ido reinventando a través de redes sociales, a través de mi canal de YouTube. Bueno, aprovechando para hacer entrevistas a clubes que no han tenido tanta cabida durante los meses de competición, y sobre todo me he dado cuenta que he afianzado bastante al final con futbolistas o entrenadores porque al no haber competición hay más tiempo para hablar, hay más preocupaciones, y ha sido un poco un feedback de los dos. Por esa parte la hemos llevado bien, por suerte ningún problema en la familia, ningún problema cercano, y poco a poco ahora desescalando, ¿no? Así que bien, todo bien. ¿Y te has visto algún partido repetido? Sí, bueno, al trabajar con la segunda B, durante el fin de semana hay 80 equipos, como vosotros sabéis, en la categoría de bronce hay 40 partidos y no me da tiempo a verlos todos. Sobre todo las 2 primeras semanas de confinamiento sí he aprovechado para ver fútbol. Luego, a partir de, a lo mejor llegando al mes de confinamiento, un poco más, he aparcado un poco el fútbol porque ya quedaba muy lejos esas últimas jornadas, pero a lo mejor sí, si necesitaba ver algún tipo de futbolista que no tenían controlado, que eso me ha pasado, o por ejemplo el Albacete, que ha fichado a futbolistas de segunda B, de la Llagostera o del Inter de Madrid, pues si tengo que ver un poco cómo juegan, pues sí he ojeado un poco. Y creo que tu compañero me ha preguntado antes también por la Bundesliga. Bueno, ayer fue, no me acuerdo cuándo fue, estos días estuve viendo, el domingo creo que fue, estuve viendo un partido de Bundesliga, algo que yo no trabajo directamente en mi sección en el periódico, pero me parece muy atractiva. Creo que vi el Augsburgo y luego el Mainz 05, que le metieron 5, y bueno, no sé, descubriendo también futbolistas nuevos. Me parece un terreno, en mi caso, que no me da tiempo, pero me encantaría saber más de fútbol internacional. Entrando un poco más en materia, si os parece, preguntarte cómo llega tu afición al fútbol, si es algo que viene desde pequeño, como a la muchísima gente, o bueno, llegó un poco más adelante. Bueno, imagino que como vosotros, cuando yo tenía a lo mejor, pues a lo mejor un poco más joven que vosotros, cuando yo tenía 10 años, 11 años, 12 años, ya poco a poco yo tuve un hermano mayor y él me fue inculcando un poquito que si ver los partidos, que si jugar a la PlayStation, que si, no sé, el típico hermano pequeño que va al rebufo de su hermano mayor. Y al final es eso. Mi padre, por ejemplo, me inculcó la pasión por la radio, de dormir con mi radio en la mesita de noche, y ahí poco a poco fui, aparte de escuchando música, escuchando radio deportiva. Y es verdad que yo nunca he sido un chico desde muy, 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 muy pequeño, como ahora a lo mejor los hay, que ya desde pequeño eran unos frikis, se sabían los dorsales de no sé qué. No, simplemente yo he tenido una faceta de futbolista aquí en Madrid, en Leganés, y cuando vi que tenía que elegir o periodismo o fútbol, pues en su día elegí el periodismo, cuando era juvenil o así. Y ya poco a poco, pues nada, estudié periodismo y las prácticas me dejaron caer en Marca y hasta ahora, 3 años llevo allí. Y de momento, bueno, pues te he resumido así un poco muy rápido todo, pero sí, mi pasión por el fútbol viene más o menos desde la adolescencia, pero sin ser un enfermo del fútbol. ¿Y cómo fueron tus inicios en el mundo del periodismo? Porque en tu cuenta de Twitter, en la descripción, vemos que pone canteranos de la hora blanquiazul, ¿no? Sí, sí, es una cosa que he ido dando forma en la descripción de Twitter, porque colaboro en varios sitios. Entonces, al final, en esta cuarentena, al reinventarme, también he tenido que cambiar algunas cosas. Entonces, mis inicios, bueno, como yo digo, empecé la universidad en 2013, acabé en 2017 y durante ese trayecto, pues tuve varias colaboraciones.
Una me acuerdo que fue una web que ya no existe, que es Aquí Actualidad, que ahí me permitían llevar la sección de deportes, no era nada así grande, pero me permitía a mí mejorar a la hora de escribir, que era una locura. Igual que vosotros imagino que mejoráis a la hora de hacer estas entrevistas, pues escribiendo textos, escribiendo crónicas, no sé, escribiendo todo este tipo de cosas, pues al final te das cuenta que vas mejorando. Y cuando llegó el momento de acabar la universidad, coger prácticas, empecé en Marca. Yo no tengo ningún máster porque no me lo puedo permitir básicamente, entonces acabé la universidad, entré en Marca de becario, era un periódico y está siendo un periódico que está llevando cambios porque cada vez los periódicos se leen menos, se tiende más a la globalización, a internet, a la radio, bueno. Y me tocó en ese proceso. Estuve 9 meses, estuve muy contento, trabajaba con la sección de segunda división, un poquito de primera, internacional, un poco de todo, ¿no? Como becario. Y cuando acabé en verano, entraban los chicos del máster y me dijeron, bueno, Rafa, estamos contentos, pero no te podemos asegurar nada, así que bueno, yo me quedé sin nada. Y ese verano empecé con Hora Blanquiazul. Hora Blanquiazul es un medio de aquí de Leganés, que cubrimos la actualidad del Club Deportivo Leganés, y en estos años hemos vivido los mejores años de nuestra historia, gracias a Dios y obviamente a Sir Garitano, que para mí sí que es un dios, que era el entrenador del Leganés. Y al mes de eso, como yo me veía sin nada y empecé en Hora Blanquiazul, al mes de eso me llamaron de Marca. Oye, Rafa, que hay un hueco en segunda B, que eso fue hace 2 años y medio, casi 3. Y nada, pues empecé ahí, luego la radio y luego pues poco a poco dando un poquito de voz a la categoría. Y no sabéis la ilusión que me hace este tipo de charlas con vosotros, que ha habido más chavales que me han llamado en este sentido, porque me siento muy identificado con vosotros. De hecho, ojalá yo hubiese tenido en el instituto una asignatura de radio o algo parecido. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué opinas tú de la carrera de periodismo? ¿Crees que está desactualizada? Sí, a ver, depende de dónde la estudies, porque, hombre, no es en el caso de Extremadura. Aquí en Madrid yo estudié en la Rey Juan Carlos, que está en Fuenlabrada, también hay sede en Vicálvaro, y aquí la carrera de periodismo es muy suave. Claro, es una cosa que con 18 años tú no sabes, ni eres consciente. Luego, es verdad que te vas dando cuenta de compañeros que están en la Complutense, que tienen mejores profesores. Es verdad que las instalaciones están un poco más anticuadas, pero te enseñan mucho mejor la profesión. Entonces, bueno, me imagino que dependerá de la casa a la que vayas. En cuanto a la carrera en general, imagino que, bueno, yo por lo que viví no aprendí demasiado. Es así, yo aprendí más en los 9 meses de prácticas que estuve en Marca o incluso en el programa de radio, o incluso vosotros estáis aprendiendo más en este programa que es lo que van a enseñar en un futuro en la carrera. Pero yo creo que es algo esencial, ¿eh? Porque cada día más chavales quieren ser periodistas deportivos y una manera de filtrar este tipo de profesiones con la carrera, aunque obviamente hay a veces que se debe reformar un poco, ¿no? Yo pondría mucha más práctica, menos años de carrera, porque te das cuenta de 4 años se puede condensar todo mucho para una carrera tan práctica, no sé, sacaría mucho más a la calle a los chavales o haría este tipo de iniciativas. 1000 historias, pero claro, yo no decido en ese caso. Y te voy a hacer la primera pregunta dificililla. Nosotros no solemos hacer aquí preguntas que pongan en compromiso a nuestro invitado, Venga. pero es una pregunta que supongo que ya habrás contestado alguna vez. ¿Y qué piensas sobre las personas que ejercen periodismo pero no la han estudiado antes? Pues hace unos años, cuando acabé la carrera, tenía un poquito más de, no sé, me picaba con estas cosas en ese sentido, porque me fastidiaba, ¿no? Ver a gente que no tenía la carrera o titulación o que no había pasado por lo mismo que un chaval normal que quiere ser periodista y que a lo mejor accedía a un puesto de trabajo. Es verdad que hoy en día, si por ejemplo tú no tienes la carrera, te creas un canal de YouTube, por ejemplo, haces una buena vía comunicativa o incluso habiendo estudiado otra carrera que no tiene por qué ser periodismo, y ahí digamos, te muestras al mundo, puede haber empresas que te contraten simplemente por tu labor como periodista, aunque no seas periodista, pero es que es una profesión tan bonita que yo creo que se puede ejercer sin haberla estudiado. Yo pasé por esos caminos de la universidad. Yo tengo compañeros y amigos que han hecho el máster de la carrera, pero no han tenido la oportunidad de trabajar en ningún medio. O sea, muchas veces no va ligado la oportunidad que tengas en un medio de comunicación con los estudios que tengas, aunque es verdad que es fundamental la carrera. No sé, es un poco, estoy entre ambas decisiones, o pensamientos, mejor dicho. Entonces, bueno, me parece un poco mal, pero es entendible, porque hoy en día cualquiera de vosotros puede crearse un canal comunicativo como es esta radio y que en un futuro os fichen por esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Hablando un poco más de fútbol y bueno, como nos comentabas anteriormente que entraste en Radio Marca por segunda vez, aunque sí que tocaste otro fútbol anteriormente, preguntarte el por qué la segunda vez. ¿Era porque te lo exigía la radio en el momento o la cadena en el momento en el que tú entraste o porque aún así te llamaba la atención?
Es verdad que la segunda B yo no tenía una relación muy estrecha con la segunda B, porque es verdad que el Leganés hace 6 años o 7 estaba en esa categoría, pero no la seguía demasiado, o sea, porque yo tengo 25 años y hace 7 años tenía 18 y mirabas al Real Madrid, al Barça y poco más. Fútbol internacional a lo mejor. Pero es verdad que me vino no impuesto, pero era una oportunidad. O sea, a ver, yo un chaval de 22 años recién salido de la carrera, o sea, tú piensas que con 22 años llegas a una relación como marca y no es fácil destacar. Entonces, es verdad que yo cuando estaba de becario proponía muchísimas cosas, traía entrevistas interesantes, no sé, caí en gracia y la oportunidad que había era en la segunda división B. Entonces, de hecho, actualmente sigo en segunda división B y he conseguido transformarla a una categoría, mi categoría preferida, básicamente. O sea, tengo esa gran suerte. Pero no es una categoría que yo he seguido de antes, sino que me ha venido rodado, por decirlo así, ¿no? Primero en el periódico y a los 2 o 3 meses de periódico salió la oportunidad en la radio, también con lo mismo. Al yo llevar la sección de segunda B, pues me dijeron, Rafa, este programa está libre, si quieres cogerlo. Y yo en mi vida, salvo ahora Blanquiazul, esos 4 o 5 meses, no había hecho radio. O sea, vosotros ya tenéis mucho terreno ganado, no sé la edad que tendréis, pero ya tenéis mucho terreno ganado para cuando tengáis 18, 19, 20, 21, 22, que ya habéis hecho un programa de radio. Por eso digo que ojalá, no sé la edad que tenéis. ¿Cuántos años tenéis? Pues Juanjo y yo 17, Javi va a cumplir 18 si no los ha cumplido ya, Ujú. y Ángel es el más chico que tiene, bueno, es de 2005, va a cumplir ahora, 14, cumplo 15 en diciembre. O sea, por eso, entre El 15, pequeño en la plantilla. 17, vale, es el canterano. Pero bueno, no, está bien, o sea, ya te digo, ojalá hubiese tenido yo esa oportunidad, pero claro, a lo mejor hace 10 años no había todas las posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? YouTube, Zoom mismamente, o sea, esta aplicación lleva un año. Entonces, bueno, sois unos afortunados por eso. Y pasando un poquito a temas más futbolísticos, más clasificación, más equipo, ¿a qué 4 equipos veías más fuertes de cara antes del parón de cara a ascender a segunda? Pues fíjate, teniendo en cuenta, imaginándome unas dinámicas, o sea, imaginando que la liga hubiese acabado en la jornada 28, yo ponía como favorito, aunque es verdad que los 4 líderes perfectamente pueden ascender, de hecho yo estaría contento si ascienden estos 4 líderes, pero es verdad que el Ibiza, por ejemplo, en el grupo 1 tenía un poquito mejor de dinámica que el Atlético Baleares, en el grupo 2 incontestablemente la Unión Deportiva Logroñés, en el grupo 3 el Castellón, pero estaba a un punto por encima de Barça B, Sabadell, o sea, de Cornellá incluso, o sea, ahí veíamos que en cualquier momento cambiaba la película. Y luego en el grupo cuarto, el Marbella es verdad que venía apretando fuerte, pero yo aquí seguía apostando por el Cartagena, porque, no por nada, sino porque en esa época que acabó la competición, el Marbella venía de 3 resultados, creo que eran 3 empates a 0 seguidos, le estaba costando arrancar, pero claro, mucha gente me dice, Rafa, ¿quién son los favoritos ahora para estos playoffs y si se juegan? Es imposible saberlo, o sea, es imposible porque no tenemos una dinámica previa, no tenemos algo, claro, tú piensas van a ser 90 minutos, que eso sí que va a ser una moneda al aire. Estamos viendo cómo en la Bundesliga a los equipos locales les cuesta muchísimo ganar. Pues imagínate en una sede neutral para equipos de segunda B, que además tengan que venir faltos de forma, porque no sé si habrá tampoco partidos amistosos. Bueno, muchas preguntas en el aire. Entonces tu contestación es los 4 primeros perfectamente y luego a lo mejor meto al Ibiza, meto al Sabadell, Barça B no hay que dejarlo fuera y el Marbella, por supuesto. y hablando de esto que has comentado, de que algunos equipos van a venir con más forma que otros, te quería preguntar el tema de los filiales, porque vemos como, por ejemplo, Moncho el otro día lo comentaba Rakitic en la COPE, que está en su grupo de trabajo junto a él, ¿no? Y es un jugador que está en segunda Sí. B, que ha hecho buena temporada y que ya va a estar entrenando con jugadores de la talla de Messi, Suárez y compañía, y en cambio otros jugadores todavía tienen que estar como mucho andando, corriendo en la calle, dependiendo también de la fase en la que estén. Por lo que, ¿cómo Eso es ves verdad. tú estos filiales en segunda B? A ver, hay que separar debates. Hay que separar el debate de si es justo que estén los filiales en segunda B y luego hay que separar el debate de que haya chicos de filiales que empiecen a entrenar antes. Es verdad que ha existido esa diferencia estas últimas semanas, pero yo creo que no es tanta. Es decir, prácticamente todos los equipos de segunda B han empezado esta semana o la anterior. Es verdad que los chicos de filiales, que no es toda la plantilla, a lo mejor son 5 o 6 que entrenan con el primer equipo de cada filial, empezaron pues una semana antes que todos estos. Vale, verdad que podrán venir como motos, pero si lo piensas bien, en general son 2 meses de entrenamientos para los equipos de segunda B en general. O sea, lo que yo no quiero encontrarme, que desgraciadamente seguramente me lo encuentre, o sea, si el Barça B llega y gana al Yeclano, imagínate que le toque en el sorteo y le barre,
hay gente que dirá, es que empezaron 2 semanas antes. Ya, bueno, pero es que habéis tenido 2 meses de entrenamientos todos. Entonces, bueno, son cosas que hay que mantener con piel de plomo. Es verdad que cada semana sale un debate distinto, pero yo creo que no es un factor diferencial, en serio. Aunque venga con un poquito, incluso un poquito, es que ya solo porque el hecho de que un filial tenga futbolistas de 20 años, solo por ese hecho ya van a estar mejor físicamente. O sea, la diferencia a lo mejor no va a estar en que hayan entrenado 2 semanas, pero es verdad que influye. Pero no me gusta este tipo de excusas, porque yo si fuese el Yeclán o yo que sé, el Sabadell, cualquier equipo que no fuese filial, y yo creo que me consta que no están en eso, no me centraría en el detalle de que un filial o un chico del filial o que juega en su Fati, no sé, yo creo que al revés, debería estar más motivado para ganar esos equipos. ¿Por qué crees que hay futbolistas como Fullana, Carlos Bravo, Borja García, que están más que asentados en segunda vez? Y, por ejemplo, vemos el caso del mismo Fullana que hemos mencionado antes, este año en la Ponferradina, que no terminó de asentarse. ¿Y por qué crees que pasa esto? Que futbolistas más que asentados en segunda vez no consiguen adaptarse a segunda división. Pues mira, eso es una charla que he tenido en varios vídeos en mi canal, porque cuando hacemos vídeos de a lo mejor futbolistas que podrían jugar perfectamente en la Liga Smartbank, en el Extremadura, en cualquier equipo de segunda, es verdad que hay un contexto detrás que nosotros como audiencia o como periodistas incluso no controlamos a veces, que es el contexto, es el lugar. Es decir, Fullana, a lo mejor en el Atlético Baleares se salía porque a lo mejor, no lo sé, me lo estoy inventando, a lo mejor tiene la familia cerca, o a lo mejor vivía en unas condiciones en un piso con un jardín, no lo sé, o era feliz o físicamente estaba mejor. Y muchas veces estos cambios, tú piensas que solo ves lo que pasa en el campo, no ves cómo entrena casi siempre, no ves si ese chico se encuentra solo, si está acompañado, si era acompañado de su mujer, que son cosas que influyen porque son personas, ¿no? Entonces muchas veces esa aclimatación a un equipo nuevo o a una categoría superior, que es importante remarcarlo, influye en esos sentidos. Obviamente el chaval no ha dejado de tener calidad, ¿no? Pero se ve cómo le está costando una conexión con su nuevo equipo. También es verdad que en cuanto a dinámicas, no es lo mismo ser fichado en invierno que en verano, porque cuando vienes en invierno la dinámica del equipo es otra. Entonces, bueno, depende de cada caso. Pero, por ejemplo, en el caso de Fuliana, al no triunfar con la Ponfe, es un caso, un expediente X, ¿no? Es verdad que luego, por ejemplo, vimos Luis Milla el año pasado, creo que fue el año pasado, fue en Labrada del Tenerife y ahí empieza a jugar bien y se sale. No sé, cada caso es fundamental mirarlo específicamente porque no sabemos lo que hay detrás. ¿Y ahora qué jugador ves capacitado y preparado para dar el paso al fútbol profesional? Uf, muchísimos. O sea, de hecho, de los 4 equipos que asciendan, sean quienes sean de los 16 de playoff, cualquiera tiene futbolistas capacitados. Es que incluso al Racing, que le va no tan bien, a la Ponfe, al Mirandés o al Fuenlabrada, que han sido los recién ascendidos, estás viendo como futbolistas de mayor de 30 años, por ejemplo, sobre todo en el Fuenlabrada tengo un par de nombres, Juan Marrero, Cristóbal, que son futbolistas más de 35 años, perfectamente compiten en segunda división. Eso es lo bueno que tiene la segunda B, que si tú eres capaz de ascender, como el cupo es tan pequeño para esos equipos que ascienden, tienes que ser bueno sí o sí. Entonces, por ejemplo, esta mañana hablábamos en Radio Marca con Marcos López, que es el director deportivo del Marbella, y claro, el Marbella tiene un funcionamiento, una estructura, una plantilla de segunda división. Ahora bien, pueden no ascender porque es fútbol, pero prácticamente tienen equipo de segunda, igual que el Cartagena o igual que estos equipos que han ascendido el año pasado. Entonces, ¿qué jugador ves capacitado? Te podría dar una lista perfectamente de 30 nombres. Yo qué sé, me voy a quedar con 2. Ángel Rodado, delantero del Ibiza, que suena mucho. De un filial cualquiera podría jugar en segunda. A ver, me estás pillando así a bote pronto. Yo que sé, Carrasquilla del Cartagena, centrocampista, 20 añitos, que son muy jóvenes. A lo mejor para dar el salto a segunda, a lo mejor es mejor un futbolista de 26, 27, 28. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Toni Gabarre, delantero del Baleares. 30 años cumple y es un delantero como la copa de un pino y podría jugar perfectamente en el Extremadura mismo. Sí, Francis Ferro. de hecho, Rafa, hicimos una planificación de fichajes para la Extremadura y fue uno de los fichajes que ¿Ah, sí? propuse. Sí, sí, porque creo que encaja Pues, bastante bien con el equipo. Y es lo que te quería preguntar también, ya que hay tantos jugadores en segunda B que podrían jugar en segunda, para, vamos a decir, achicar el cerco, ¿no? Jugadores que pueden encajar en el estilo de Extremadura, en el estilo más de presión, más aguerrido. Hay jugadores, yo creo que, por ejemplo, también comentamos en el programa, muchos jugadores del Atlético de Madrid B, como Tony Moya o Carlos Isaac, podrían encajar perfectamente. De hecho, Carlos Isaac es extremeño y Tony Moya también nació en Mérida, por lo que yo también los propuse. ¿Qué jugadores tú ves para dar ese salto y precisamente aquí en Almendralejo? Pues mira, partiendo de la base de que
he perdido muchísimo conocimiento sobre la segunda división, porque al final estando con 80 equipos en segunda B no me da tiempo a más. Pero es verdad que, mira, ese futbolista aguerrido, por ejemplo, me gustaría mucho Damián Pezkov, que es el centrocampista del Logroñés, que estaba en el Badajoz hace unos años, que no ha tenido su mejor año porque ha cambiado de equipo, pero me parece un centrocampista interesante, aguerrido, ¿no? Canchero, argentino. En cuanto a delanteros, pues mira, antes te comentaba Francis Ferrón. Yo creo que Francis Ferrón, delantero, que también estuvo en el Badajoz, perfectamente podía ser delantero del Extremadura. Tony Gavarra me lo has dicho tú, a lo mejor voy a intentar mirar algún central o un lateral que así que se venga a la mente. Hombre, por ejemplo, Héctor Camps, lateral izquierdo del Yeclano, ha hecho un temporadón y perfectamente podría ser lateral izquierdo del Extremadura, por ese corte que tú has dicho de futbolista. No sé, es que no quiero dilatarlo mucho porque no se me están ocurriendo más, pero vamos, que si me pongo a pensar te saco una lista de 10. Si tú eres el director deportivo del Extremadura en un futuro, te saco la lista. ¿Y qué opinas tú de Rubén Mesa? Porque es un fichaje Sí. que aquí consideramos obligado, también un delantero extremeño que lleva ya varias temporadas rindiendo un buen nivel. ¿Qué características tiene? Y por claro, el Sí. Extremadura está acostumbrado a tener un perfil de estilo Enrique Gallego, Alex Alegría, un perfil de un jugador alto, fuerte y capaz de delantero bajar tanque. balones. Pues es parecido a ese hecho, Rubén Mesa. La verdad es que Rubén Mesa tiene un poquito más de movilidad, no es tan tronco, por decirlo así, como Enrique Gallego, con todos los respetos, por supuesto, pero es verdad que tiene un poquito más de movilidad. Yo le he echado en falta este año más goles en el Rayo Majadahonda, que haya cogido más responsabilidades. Pero es verdad que era la gran prueba. O sea, este año yo creo que puede ir a la Extremadura o no, pero puede haber marcado la carrera de Rubén Mesa, porque este año en el Rayo Majadahonda se esperaba que liderase el ataque, ¿no? Del conjunto majariego y yo creo que se ha quedado corto. También es verdad que el equipo no ha estado bien. En cuanto a Rubén Mesa, ya te digo, el típico delantero no es tan tronco como estos otros, no es tan el típico bigardo, pero suele caer mucha banda, suele descargar a sus compañeros, pero tiene mucha calidad. Me gusta mucho Rubén Mesa, porque faltándole un pelín más de gol, yo creo que a Rubén Mesa le viene muy bien, le vendría muy bien jugar con otro delantero al lado, para que descargue también en ese sentido. Pero bueno, así. ¿Y cuáles ves tú que son las principales diferencias entre segunda división y segunda B? Hemos estado hablando de jugadores que no han cuajado en segunda, pero en general, ¿cuáles son las principales diferencias Pues entre mira, estas dos categorías? la más importante, el dinero, básicamente. Yo me acuerdo hace unas temporadas que hablaba con Maeta Molango, que era el consejero delegado del Marbella, del Mallorca, y que fue el año que bajó el Mallorca y subió al año siguiente y luego a primera. Y yo le decía, oye, Maeta, ¿cómo vais? Tal. Me dice, Rafa, perdemos dinero. En segunda vez perdemos mucho dinero. Entonces, lo que hablaba con Miguel Melgar también, director deportivo del Fuenla, nadie quiere venir a segunda B. O sea, él que era con el Fuenlabrada está de segunda B a segunda división ha visto un cambio brutal. O sea, es otra película. Pertenecer a la liga aumenta muchísimo más el cartel internacional de un equipo en segunda y en segunda B. No sé, yo creo que es algo que se va a ir mejorando con el paso de los tiempos. Por ejemplo, si llegas a segunda B Pro, que ahora si queréis la comentamos. Pero yo creo que esa es la principal diferencia. No quiero enumerarte muchas porque seguramente alguna se me escape, pero la principal es el dinero. Es que no tengo la cifra, pero por ejemplo, me acuerdo una mini anécdota que fue a principios de año cuando el Depor iba tan mal en segunda, es verdad que ahora tampoco va muy bien, pero cuando iba tan mal que estaban hundidos, ya me empezaban a llamar compañeros de Radio Marca Coruña para entrar en sus programas. Oye, Rafa, ¿cómo es la segunda B? Porque ya se veían en segunda. Entonces, y me preguntaban por el dinero, por la planificación deportiva, yo qué sé, pues ese tipo de equipos que bajan. El Córdoba, por ejemplo, es verdad que se ha podido reinventar un poco, pero este año han bajado también equipos importantes a segunda B y económicamente es un destrozo. Y te preguntaba antes por jugadores, jugadores que podrías destacar. Nos has dicho que hay muchos, hay menos entrenadores. Algunos entrenadores que tú Sí. veas que, bueno, que están haciendo cosas positivas y que están aportando, ¿quién destacaría? Pues mira, me quedo con uno importante, que es Raúl Garrido, que es el hermano de Juan Carlos Garrido, en su día entrenador del Villarreal. Bueno, pues Raúl Garrido actualmente es el entrenador del Olot. He quedado séptimo en el grupo tercero, que a lo mejor así a priori no te dice mucho, pero tiene muy buen cartel en segunda B. Acaba de ser renovado con el Olot otro año más, pero vamos, ya me consta que tenía ofertas encima de la mesa. Pero perfectamente es el típico entrenador que puede coger un proyectazo en segunda B, plantarse en segunda división y hacerlo muy bien. Borja Jiménez, el entrenador del Cartagena, que ascendió el año pasado con el Mirandés, podía haber jugado en segunda, entrenador mejor dicho, y se fue a Grecia, y ahora ha vuelto y parece que puede volver a optar a eso. David García Cubillo, entrenador del Marbella, no sé, Sergio Rodríguez, entrenador del Logroñés.
hay muchísimos. Y luego, por ejemplo, gente así que no esté tan más en playoff, más mitad de tabla. Por ejemplo, hay un entrenador que no está entrenando, pero me parece con mucho futuro, que es Rubén Alves, que era el entrenador en su día del Celta B, de UCAM Murcia. Bueno, me parecen interesantes para en un futuro. Son entrenadores jóvenes, los que te estoy diciendo, a lo mejor de 35 a 45 años, jóvenes para ser entrenador. Yo creo que el día de mañana los veremos en la élite si les acompaña un poquito de suerte. Y preguntarte también por tanto Sabas como por Rodri, los dos entrenadores, aparte de Manuel, que tuvo el Extremadura el año que viene. Rodri también pasó por el Olot, por ejemplo, y Sabas ahora mismo, bueno, está en el Córdoba, Sí. es verdad que él ha pillado con el parón, pero ¿qué opinas de esos dos entrenadores que también los tendrá, sobre todo Rodri, que estuvo poquito aquí, lo tendrá más visto que nosotros? Sí, la verdad es que sí. Son dos entrenadores con un, sobre todo que aportan un, ¿cómo decirlo? Un sentimiento, no, una marca personal a su equipo. Es verdad que aunque creas que es al revés, tengo más controlado a Juan Sabas, porque ya en esa época final con el Extremadura le tenía un poco más controlado. Rodri, es verdad que no he tenido muy trabajado, no he tenido mucho contacto. A Juan sí le llega a entrevistar, por ejemplo. Ahora en el Córdoba, en verdad que hemos vuelto a retomar un poco. No sé, me parecen entrenadores. Yo te hablo de Juan, que es el que más conozco. En ese caso, yo creo que es un entrenador con carácter, que impone a sus equipos, a sus futbolistas, pero no han terminado de encontrar un éxito, por lo menos Juan Sabas, que le permita entrenar holgadamente en fútbol profesional. Entonces, en este caso, Juan Sabas tiene un cartel como Atlético, si no me equivoco, muy importante, pero yo creo que en el Córdoba podría tener una opción importante de hacer algo. Creo que el Córdoba, además, estaba despertando cuando estuvo el parón. Es verdad que perdieron contra Algeciras y llegó Juan Sabas y tal. No sé, tenía mucha curiosidad de ver a este Córdoba de Juan Sabas. Espero que yo creo que le han renovado ahora, de hecho. Y yo creo que para el año que viene es uno de los equipos, al igual que el Nastic, al igual que el Rayo Majadahonda, equipos que este año han caído en segunda B, que se les ha dado fatal, y el año que viene les está dando tiempo a rearmarse para formar un proyecto ganador. Ahora que lo has comentado, es curioso, ¿no? Porque los cuatro equipos que bajaron, uno fue el Reus, entonces no lo contamos, pero los tres equipos que bajaron de segunda a segunda B, ninguno se ha metido en playoff y de hecho el Nati lo pasó muy mal en la Sí, primera sí. vuelta. Totalmente. Y el Rayo Majadahonda, a pesar de no estar en playoff y no estar tan abajo, pero dando coletazos, ha habido cambio de entrenador en los tres equipos, si no me equivoco. En el Nastic, Toni Seligrat, bueno, en el Córdoba con Raúl Anné, también en el Rayo Majadahonda con Calero. No sé, cuesta mucho aclimatarse a la segunda división B, sobre todo cuando tienes tantas aspiraciones. Y es verdad, el Córdoba se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno, ¿vale? Pero es verdad que yo hablaba con un Enrique Martín Monreal por diciembre o así, al poco de su institución, y no habían apostado bien desde. Bueno, ha habido cambios de propietarios también, ¿no? Han llegado los nuevos de Bahrein. O sea, ha habido cambios. Cuando hay cambios institucionales es muy difícil. Es verdad que el Nastic me ha sorprendido negativamente, porque me esperaba mucho más de él porque tenían buena plantilla, tenían buen entrenador. No sé, cuando ves que todo encaja, igual que el Rayo Majadahonda, son equipos que a lo mejor se ha fallado más desde la dirección deportiva que desde el propio entrenador para formar un equipo competitivo en segunda B. Es que mucha gente la tiene subestimada, pero el nivel de segunda B cada día es más grande y se ven estos equipos que no consiguen ganar. Y yo te quería preguntar, porque has mencionado antes el tema de que el Córdoba se había reforzado muy bien y hay una figura del mundo del fútbol que en mi opinión está muy infravalorada, que son los directores deportivos. ¿Cuál cree, porque si no me equivoco, has estado entrevistando unos cuantos, cuál cree que es Sí. el mejor? Muy buena pregunta. Y además, justo ahora, hace poco de esta entrevista, he publicado una en mi canal con el director deportivo del Sabadell, José La he visto, Manzanera, que no le conocía mucho, pero tiene buena pinta también. A ver, el mejor. Es una faceta muy difícil de valorar. Sé que, por ejemplo, Dupi en el Melilla ha hecho un trabajo espectacular, sobre todo el año pasado, porque este ha sido más complicado. A ver, ¿quién podría ser el Monchi de segunda B? No lo sé. No lo sé. Ay, no me acuerdo el nombre, a ver si vosotros os acordáis. El que estaba en el Recre, que ahora está en el Rayo Majadahonda. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero vamos. Porque es un mercado que yo estoy explorando, el del director deportivo. Entonces, lo tengo un poco verde en ese sentido, pero mira, Dupi me gusta bastante el trabajo que está haciendo. Y bueno, y Manzanera, por supuesto, en el Sabadell. O sea, tú los equipos que veas. Y por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero el del Olot, igual. Como es una figura que no está tan explotada, yo, por ejemplo, la he ido descubriendo este parón, esta cuarentena, porque durante la competición no te fijas en el director deportivo, ¿no? De entrenador, futbolista. Pero es verdad que es una faceta importantísima para mirar en un equipo de fútbol. Con el que más contacto tengo es Miguel Melgar, del Fuenlabrada, por ejemplo. Bueno,
hablando de directores deportivos, nosotros entrevistamos a Antonio Cordón, no sé si lo conocerás, Rafa. Y nada, solo siguiendo este tema, que nosotros lo entrevistamos y que os invitamos a todos nuestros oyentes y a los que nos estén viendo a través del canal de YouTube que vayan a la entrevista, porque la verdad es una entrevista muy, muy interesante, que profundizamos en el tema de dirección deportiva, que no es un tema del que se hable mucho, por así decirlo, y que, oye, que está ahí, que se puede ver perfectamente. Yo me lo voy a ver, ¿eh? Julián Calero es el director deportivo del Ah. Rayo Majadahonda, Rafa. Julián Calero, no, pero no será ese, ¿eh? Julián Calero es el entrenador que han echado hace un mes. Será otro. Pues, no, Óscar Carazo puede Sí, ser. Óscar Carazo, ese es, Óscar Carazo. Estaba en el Recre y firmó este año por el Rayo Majadahonda y trajo muchos futbolistas interesantes, pero que no han explotado. Sí, Óscar es verdad. Carazo. Llorente, Marca Valle también estuvo. Sí. Sí, es verdad. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de Córdoba, has dicho que se reforzaron en el mercado invernal, Sí. también con jugadores de la Extremadura como son Cierto. Carlos Valverde y Willy. ¿Qué opinas de ellos y si piensas que pueden ser refuerzos interesantes para el Córdoba? Pues mira, Willy Ledesma ya la había visto en varias ocasiones, me parece que hace una dupla espectacular con Federico Pío Bacari. Es verdad que Pío Bacari no está a su gran nivel como otros años, pero bueno, Willy Ledesma me gusta muchísimo y se estaba viendo en esos últimos partidos del Córdoba. Y luego hay uno que me ha sorprendido bastante, que es Carlos Valverde, que yo no lo tenía tan visto, pero me ha sorprendido bastante. De hecho, creo que marcó un gol así como de vaselina, no me acuerdo qué partido era, pero lo tengo así visto grabado, que no sé si era el de la victoria o el 2-0, bueno, el caso, que me parecen refuerzos que dan un plus de competitividad al Córdoba. O sea, Willy Ledesma, Pío Bacari, Carlos Valverde, Miguel de las Cuevas, que ya estaba. O sea, no sé, tiene futbolistas que son de segunda división y son de otra categoría. Ahora bien, hay que encajar esas piezas. Entonces, cuando empezaba a carburar, parecía el Córdoba, llegó el parón y fastidió esto, ¿no? Pero yo creo que si les mantienen, si se ponen a tono físicamente, el Córdoba el año que viene debería quedar segundo como mínimo en el grupo cuarto. Por la preparación física de Willy y Rafa, no te preocupes, porque está hecho un auténtico toro, la verdad. Totalmente. Ya también por recordar que también le hicimos una entrevista, ya está publicada también, la entrevista a Willy Ledesma. Hombre, aparte por lo importante que ha sido en el Extremadura y probablemente por lo que aporte, como decimos, a su nuevo equipo. Y si os parece, ya para ir terminando el tema de Segunda B, bueno, preguntarte sobre los inversores que van principalmente a los equipos de Segunda División B, ¿no? ¿Qué opinas tú un poco de ellos? Pues mira, no estaría mal hacer un repaso, un recuento para mostrarles un vídeo, un artículo, en un programa sobre los inversores extranjeros en Segunda B. Me viene a la mente la Academia Aspire de Qatar en la cultural leonesa, me viene a la cabeza del Córdoba de Bahrein, no sé, o sea, entidades Burgos también, ¿no? importantes, el Burgos, perdón, de Caselli, de argentinos. Sí, es que tenía anotado un par, no tengo por aquí cerca y por eso no me vienen más a la cabeza. Pero el caso que son por una parte importantes porque están ayudando a estos equipos a crecer y luego es verdad que hay que diferenciar. O sea, no todos los inversores extranjeros son estafadores, pero es verdad que tenemos la imagen de inversor chino que viene, pega el pelotazo y se va, de inversor árabe que viene y se va. No sé, o sea, yo creo que todo en su justa medida. La Academia Aspire es un inversor serio en la cultu, ¿vale? Que aunque no hayan conseguido resultados en lo deportivo, yo creo que es fiable. El trabajo de Caselli también en el Burgos está siendo importantísimo, aunque no ha sido la mejor temporada, pero estaban remontando, han metido a Michu de director deportivo, también sería un buen director deportivo para nombraros, Michu, el del Burgos. Y bueno, y en el caso del Córdoba los tengo menos vistos, claro, son de Bahrein, han llegado hace 5 meses, por lo visto están apostando de verdad por el proyecto. Bueno, tengo mucha curiosidad, creo que ahora hace poco el Córdoba ha firmado un contrato de patrocinio en Segunda B brutal de 3 millones de euros en unos años, con la marca Jijova o lo que era esa marca. Bueno, son cosas poco a poco que vamos a ir viendo, pero el dinero al final lo hace todo. O sea, el dinero, desgraciadamente, te marca un poquito la línea a seguir y la buena gestión, ¿no? Pero, claro, hay que salvar también la distancia, ¿no? Entre ambas cosas. ¿Y cómo tienes de controlado a Luis Oliver? Porque claro, al final es cierto que ha habido mucha polémica con Franganillo, el actual presidente, y la familia Oliver, pero también gracias a ello el mismo presidente lo ha reconocido que ascendimos a segunda. Se estaba rumoreando que algunos de los equipos de segunda B podrían ser comprados, al menos parte de las acciones, por la familia Oliver,
porque están deseando básicamente Sí, salir del Extremadura. ¿Los tienes sí. controlados? ¿Cómo los ves? ¿Qué opinas de ellos? Es un caso que tengo poco controlado, la verdad, porque al final, desde que ascendió de la Extremadura a segunda división hace 2 temporadas, si no me equivoco, es algo que todos los que van yendo a segunda división, poco controlados los tengo. Pero es verdad que este tipo de empresario, ya te digo, no lo conozco mucho y no puedo hablar mucho de él o de la gestión que ha hecho. Pero es verdad que creo que hace unos meses hubo mucho revuelo por Extremadura, por la gestión, con Zanganillo, con Oliver, como tú me dices, y al final eso es lo que mancha un poco el fútbol, ¿no? La gestión que tape a lo deportivo, por muy bien o por muy mal que te vaya dentro del campo. Entonces, en ese caso, no te puedo decir mucho, Pablo, porque no lo controlo. Y pasando ya, cambiando de tema, hablando del Leganés, yo creo que lo podemos unir con esto, porque, bueno, en mi opinión, el Leganés es uno de los equipos mejor administrados de toda España, ya no solo de primera, segunda vez, porque es que junto con el Eibar, por ejemplo, también es un equipo que se me viene a la cabeza. Son equipos que, debido a su masa social, su estadio, los podemos comparar perfectamente con el Extremadura, ¿no? Que son equipos más de segunda vez que de primera o de segunda. Sí, sí, es verdad. Aquí hay dos formas de llegar a la élite. Una es un empresario que te ponga el dinero y a raíz de ahí creces, o crecer en lo deportivo con no austeridad, pero con poco nivel económico, como le pasó al Leganés, y vas creciendo y te plantas en primera y a raíz del éxito deportivo creces en todo lo demás. Yo creo que al final la gestión que hizo la familia Pavón cuando llegó, Victoria Pavón, Felipe Moreno, cuando llegaron aquí a Leganés, creo que ya fue hace más de una década, salvaron al club en lo económico, son empresarios de inmobiliaria, pero aparte de eso, gente natural, gente cercana, gente de pueblo, gente que siente Leganés, no sé, yo creo que al final eso todo fue construyendo y además es mucho más bonito este tipo de historias, ¿no? Que viene de segunda B, que bueno, que no, tu gestión no se ciñe en lo polémico y que al final la pelotita entra, Pablo, eso es lo más importante. O sea, tú puedes hacer una gestión brutal súper, vamos, bien económicamente, una buena plantilla, pero si luego tienes la mala suerte de que no te entra el balón, es si luego fallas con el entrenador. No sé, aquí se aceptó también con Asier Galitano, se empezó a ascender, 2 años en segunda división, el primer año de asentamiento y el segundo haces una plantilla competitiva y te plantas. A nadie apostaba por ese ascenso ese año, pero te llega y ya en primera es muy fácil controlar todo porque, aunque parezca que no, pero ya con la tutela de la liga, con el dinero que te viene y ya, si tú eres encima un buen gestor, porque no es lo mismo ser un gestor que llega a primera división y ahí ya te encuentras todo, o sea, no valoras a lo mejor lo que tienes porque no has venido de pasar penurias en segunda B, ¿no? Entonces, cuando tienes esas herramientas, eres imparable. Ahora bien, puede descender el Leganés. El sitio del Lega históricamente es segunda división, bueno, sobre todo en los últimos 30 años. En los 90 estuvo 10 años y luego otra etapa también. No sé, pase lo que pase, seguiremos al Lega. La verdad que se ha ido creando mucha afición, el nivel de asistencia al estadio es brutal, no sé si roza el 90%. Bueno, es algo que a la gente de la liga gusta, a Leganés gusta y también, por ejemplo, lo hemos dicho antes de la grabación, ha regalado los abonos para el año que viene, el Club Deportivo Leganés. Pues yo qué sé, son detalles que al final acercan mucho a la gente al club. ¿Y qué te pareció la salida de Bradway y toda la controversia que generó ese fichaje? Tú desde Vaya tu punto de semanas, vista... vaya semana vivimos aquellos días porque, a ver, el Barça no hacía nada ilegal. También es verdad que no me gustaban las excusas desde Leganés de que el equipo iba mal por esto. Es verdad que te quitan a tu mejor futbolista hasta el momento, pero hay que recordar que el Sevilla viene, te paga 20 millones por En-Nesyri 15 días antes y tú no fichas a nadie competitivo, ¿no? Se trajo a Guerrero gratis y se trajo, perdón, a Roger Assalé del Young Boy suizo, que sí, que es un buen jugador, pero no te gastas 20 millones en traer a Stuani o 30 millones, o sea, al final hay que quejarse de lo que hay que quejarse. El Barça está en su derecho de fichar, se le lesiona a Dembélé y tiene el derecho de fichar a un futbolista. Es una jodienda, por no decir otra cosa, para el Leganés, porque ya te digo, te quitan a tu futbolista, pero claro, ingresas 20 millones, ¿eh? Es que aquí el Leganés yo creo que tiene la capacidad de ser un equipo, salvando las distancias, como el Oporto o el Benfica, que ficha futbolistas prometedores y los forma, los crea y los vende por millonadas. Y así crece un club. Entonces, bueno, pues mira, Braithwaite y En-Nesyri, mucha gente habla de lo mal que salieron del Leganés, no a nivel de social, sino a nivel de que viene un equipo superior y te paga la cláusula. Pero claro, vinieron por creo que 5 millones cada uno, ¿no? Entonces, bueno, el beneficio es brutal y también hay que mirar un poco por eso.
¿Y qué tal se ha vivido la temporada complicada, por decirlo de alguna manera, del equipo? Pues muy complicada, la verdad. Desde que llegó Aguirre ha mejorado bastante. Ves que empieza la temporada y con Pellegrino no se termina de dar con la tecla cuando tienes la mejor plantilla de tu historia, porque es así. Entonces, claro, a los que informamos semanalmente de la actualidad del Leganés, había semanas que los programas de radio en Hora Blanquiazul se hacían muy, muy, muy duros. Además, Hora Blanquiazul es tan bueno aquí en Leganés porque cada lunes tiene un protagonista presencial del Club Deportivo Leganés en el estudio de grabación. O sea, bueno, no sé, entonces ya había semanas que se hacía muy duro, no conseguíamos tener a nadie porque los futbolistas ya no hablan como cuando hablaban en segunda B o en segunda con esa naturalidad. Entonces, bueno, es complicado, pero ahora yo creo que este parón ha beneficiado por una parte al Leganés, que se juegue sin público ha beneficiado al Leganés, no por Butarque, sino por los partidos fuera de casa, porque se está viendo, por ejemplo, en Alemania que es más fácil puntuar. No sé, se ha pasado muy mal este año, se ha pasado muy mal. Y en caso de que esperemos que no, de que el de 100 se quedaría Aguirre como entrenador o lo echaría. Yo creo que también depende de la decisión de Aguirre. ¿Eh? Si Aguirre decide continuar el proyecto, yo le mantendría. O sea, es decir, si el descenso del Leganés se consuma y le ponen un buen proyecto deportivo encima de la mesa, le mantendría. Ahora bien, si no, yo apostaría por un técnico joven y español. No por nada, sino porque tengo ganas de ver a un perfil Yago Barrasate, por ejemplo, en el Leganés, un perfil que no dé mucho ruido, que sea un Asier Garitano o un entrenador así que no levante muchísima expectación y que le dejen trabajar. Eso yo creo que es una de las fórmulas del éxito. Y hablando de Garitano, posiblemente, y sin el posiblemente, ¿no? Uno de los mejores entrenadores de la historia del Leganés. Si ascendéis otra vez, bueno, si descendéis y luego ascendéis o quedáis, ¿soñarías con la llegada de Asier Garitano? ¿Crees que es posible? Totalmente. O sea, no es que sea posible, sino yo soñaría con esa llegada. O sea, vosotros pensáis que yo empecé a trabajar como periodista más o menos cuando el Leganés vivía estos momentos. Yo las primeras ruedas de prensa eran de Asier Garitano, todo era con Asier, ¿no? En el equipo de mi pueblo, no sé. Y además yo creo que aquí en Leganés, vamos, ya deberían hacer una estatua, poner una calle a su nombre y algo que yo creo que se merece. En 5 años conseguir 2 ascensos, llevar a un equipo que nunca había estado en primera división, yo qué sé, o sea, es algo increíble. Entonces, pase lo que pase, si vuelve, pues que sea porque él quiere. Yo me alegro mucho cuando Asier se va a un equipo como la Real o como el Alavés, más cerca de su tierra, aunque en lo deportivo no le vaya, bueno, no tenga mucho, mucho, mucho éxito, pero sé que se merece vivir de esto, no sé, me parece, o sea, haga lo que haga Asier, a quien le gane se le va a respetar, se le va a querer, por supuesto, pero ojalá algún día le veamos aquí. Bueno, sabemos que el Leganés tiene jugadores cedidos en segunda B. ¿Qué jugadores de esos que están en segunda B destacarías y te traerías de nuevo al primer equipo? Mira, depende si el Leganés se mantiene en primera o desciende a segunda. Si el Leganés baja a segunda, pues mira, yo me traería a Alex Martín, central del Cartagena, está cedido allí. William de Camargo, extremo del Cartagena también. Luego tenemos un lateral izquierdo extremo que es Raúl Sánchez, que está en el Burgos, Lo que vamos a es mejor. entrevistar pronto, Rafa. Pues además yo le entrevisté hace unos meses, es un crack. A lo mejor le escribo incluso un mensaje cuando cuelgue esta entrevista, o sea, cuando desconecte, porque sí, me parece un buen. Es que es un caso raro, porque es un lateral de corte un poquito ofensivo y a lo mejor defensivamente sufre un poquito más, lo podéis decir de mi parte. Y ahora se le está viendo cómo está destacando más en Burgos desde que han traído otro lateral izquierdo y él juega un poquito más por delante. Me parece muy interesante, a lo mejor no para ahora mismo, pero para un año o dos, que se foguee un poco más en segunda B, yo me lo traería en Leganés. Y luego, por ejemplo, hay un chico que creo que ya no está cedido, que rescindió, que es Jaime Sierra, que juega en el Logroñés, de centrocampista defensivo, centrocampista medio centro, que también me parece muy interesante para un futuro. Son chicos jóvenes. O Busu, el que era delantero del Córdoba, estaba cedido por el Leganés, creo que rescindió el contrato. No sé, así a bote pronto esos son los que se me vienen a la cabeza. Creo que hay alguno más, pero Y bueno. Ah, bueno, el espérate, cen- no. sí, ¿qué opinas del centrocampista del Recre? ¿Lesi puede ser? Ah, El, Cleandro. Mm. ¿Qué Pues mira, opinas justo ahora he de él? visto que no vuelve al Recre, creo que ya acaba la cesión allí, estaba cedido, creo, si no me equivoco. Me parece un futbolista interesante, pero no le termino de ver. A lo mejor para la segunda vez sí, pero se le ha intentado colocar en el Leganés, en el Fuenlabrada.
ahora ha sido al Recre y no lo ha hecho mal. Me parece un buen futbolista para segunda vez de momento. Es joven, es internacional por Albania, creo. Y bueno, me parece un jugador interesante, pero de momento, ya te digo, cuando hay a veces que con futbolistas se intenta correr prisa, tener prisa, mejor dicho, pues hay que llevar los tiempos, claramente. A lo mejor es mejor empezar en segunda B y desde ahí crecer que empezar en primera e ir bajando. Y bueno, ya si os parece, para cerrar un poco este apartado del Leganés, que nos hagas un resumen un poco de tus recuerdos desde, bueno, esa segunda B, el Leganés en segunda B, hasta su llegada a la primera división, que bueno, que es donde quiere llegar cualquier jugador, cualquier equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, algo tendría que ser algo maravilloso esa llegada a primera división. Bueno, un poco, por decirlo de alguna manera, un breve resumen de esa segunda B hasta llegar a primera división. Es verdad que yo por edad hay cosas que yo me he perdido. O sea, yo tengo compañeros en Hora Blanca y Azul que llevan cubriendo al club 30 años o 20 años y claro, me cuentan cosas que yo por edad no he vivido, ¿no? Yo a lo mejor cuando el Leganés estaba más en segunda... Yo el primer recuerdo que tengo del Lega no es de hace mucho, es del penúltimo año en segunda B antes de ascender. O sea, no hay una gran trayectoria en segunda B, pero, por mi parte. Pero, por ejemplo, lo entrenaba Pablo Alfaro, jugaba en ese equipo, por ejemplo, Carlos Álvarez, que actualmente es delantero del Racing Murcia, de Guaje. No sé, o sea, futbolistas que podían haber ascendido perfectamente ese año y ascendieron un año después con la llegada de Sigaritano. El Leganés es un equipo siempre muy humilde, que siempre ha tenido el espejo, desgraciadamente, del Getafe, que triunfaba por Europa League, por primera, por segunda un año, y el Leganés estaba en segunda B, ¿no? Entonces, es verdad que, como digo, el cambio fundamental en la historia del Leganés fue la llegada de la familia Moreno Pavón al Club Deportivo Leganés, saldando la deuda. Hay que recordar que Leganés en segunda B hace una sentada porque no cobraban los futbolistas, o sea, la cosa estaba muy, 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 muy chunga. Y poco a poco se fue rejuveneciendo el equipo, se fue trayendo gente de comunicación y de marketing, que son los que hoy en día están, los famosos de los carteles y todo esto del Leganés. Y también empezaron a hacer, sobre todo, partícipe a la ciudad. Yo, por ejemplo, siendo chaval de instituto con vuestra edad, yo veía como futbolistas del Leganés llegaban al Insti y al colegio y hacían una visita y ya poco a poco la gente se fue enganchando con el Lega. Y yo ahora, por ejemplo, paseo por Leganés y ver gente con la camiseta o ver gente con niños pequeños, pues eso es al final lo mejor que puede pasarle a un equipo, ¿no? A una ciudad, porque dentro de 20 años vas a tener quien te asegure ese patrimonio. Y antes de cerrar el tema del Leganés, me gustaría que hablara de dos argentinos como son Szymanowski y Mantovani. En el caso de Szymanowski, que bueno, marcado por las lesiones, y Mantovani ahora mismo en segunda división con Las Palmas. ¿Qué significan ellos y qué representan para el Leganés? Pues mira, representan una barbaridad, o sea, son el emblema, con Szymanowski, Mantovani, Bustinza, Serantes, y a lo mejor Rubén Pérez en esta última etapa, pero esos dos que tú me has nombrado son absolutos emblemas, sobre todo mira, Martín Mantovani, hay una cosa muy buena que tiene, que ahora me estoy dando cuenta de que está en Las Palmas, estuvo en el Huesca media temporada, si no me equivoco. Son futbolistas, en este caso Mantovani, que tienen una cercanía brutal. O sea, tú les llames del medio que le llames, te lo encuentres por la casa. Es un amor de persona ese central, Mantovani. Ahora está en Las Palmas, me alegra verle jugar, no sé, me parece que se merece todo lo bueno que le pase. Y luego Szymanowski, es verdad que el fútbol ha sido injusto con él. O sea, el fútbol ha sido injusto porque un futbolista que llega a segunda, a primera división con el Leganés, no sé, se merecía una carrera en primera división disfrutándola, ¿no? Ahora está de vuelta, ha empezado a entrenar, ya está recuperado y ojalá el Leganés pueda contar con él para estos 11 partidos que quedan. De hecho, a más de uno le va a emocionar ver a Szymanowski por la banda porque, Pablo, nosotros no hemos visto jugar, no hemos visto el Szymanowski que nos ascendió, por decirlo así, a primera división, ¿no? Y es un premio que estamos disfrutando todos y él no tiene la oportunidad por la mala suerte con las lesiones. Primero fue tema de rodilla, luego también tuvo problemas también como zona cercana al pubis, no sé, son temas complicados que son de mala suerte y esperamos verla pronto. Sí, al fin y al cabo, pues, por ejemplo, un equivalente en el Extremadura puede ser Jostar Pino, un jugador que tampoco es español, que viene de Uruguay, pero es que Y representa cala en el... a la Extremadura mejor que muchos jugadores de la cantera, incluso por decirte. Es que se identifica muy bien con el club. Y otro que también conoce todo el mundo, como es Enrique Gallego, que ya lo has nombrado antes. Imaginaros, ¿no?, que en una temporada en la que Enrique Gallego se hubiera quedado y hubiéramos ascendido con el Extremadura primera, que ojalá se hubiera lesionado Enrique Gallego y no hubiera podido jugar en primera división con nosotros, ¿no? Es algo parecido a lo que le ha pasado
a Szymanowski. Son emblemas. Es gente a lo mejor que es verdad que llama la atención porque son de fuera, pero al final te das cuenta que son conscientes de lo que le ha dado una ciudad o un club, gente muy agradecida, y al final son como uno más. Y eso es lo bonito del fútbol, que al final es verdad que estamos en un mundo globalizado, Pablo, y que al final te encuentras a futbolistas que vienen por millones o gente que no es de aquí, extranjeros. Por ejemplo, del Leganés, ninguno es del Leganés, por ejemplo, y pocos son de Madrid. Entonces, aún así te das cuenta que el Leganés tiene emblemas porque trasciende más de una ciudad. Y si te tuviera que quedar con un jugador a lo largo de la historia del Leganés que te haya a ti marcado, ¿cuál sería? Es verdad que, claro, la historia del Leganés es la historia cercana, en mi caso, porque claro, yo me quedaría con Jonander Serantes, el portero del Leganés de hace unos años, que ahora está jugando en Japón. Eh, a mí me gustaba mucho Gabriel Pires, que no ha marcado tanto en lo social, en lo cercano, pero mira, yo cuento una anécdota que era que, bueno, yo aquí voy a un gimnasio de aquí, un centro comercial en Leganés, y cuando los futbolistas de Leganés estaban en segunda B, en segunda sobre todo, el Leganés tenía un acuerdo de vinculación con el gimnasio, ¿no? Este gimnasio tiene sauna y tiene piscina y tiene estas cositas. Y yo cuando hacía ejercicio me iba a la sauna luego una hora o bueno, menos tiempo. Y en la sauna, claro, el Leganés estaba en segunda división y nadie conocía muchas caras, fue hace 5 años. Y claro, yo me veía en la sauna y un día coincidí con Serantes y con Gabriel Pires. Y claro, yo estaba ahí flipando, yo no era periodista todavía, y claro, yo apenas le dije 4 palabras, pero la gente no les reconocía, yo flipaba, dije, la gente no sabe quién son estos chicos. Y encima tenían cuerpos de futbolistas, ¿no? Pues esas cosas, esas cercanías, no sé, esas cosas que hemos vivido en Leganés, pues es muy raro verlas en otro sitio. O sea, imagínate que un jugador del Extremadura, aunque esté en segunda, se va a un gimnasio de un centro comercial, a la sauna y le ve todo el mundo, pues todo el mundo le pataría, todo el mundo... No sé, eso me hace mucha gracia, es una anécdota y te digo eso de futbolistas. Pero vamos, Mantován, te puedo decir mil, te puedo decir mil. Sí, a mí me pasó una parecida como la tuya, ¿no? En el gimnasio también me encontré a Perea, el que estaba en el jugador del Cádiz, vivía cerca y fue al gimnasio 2 días contados porque en ese tiempo el Extremadura tenía el lunes libre, entonces se apuntó al gimnasio para ir todos los lunes, lo que pasa es que al final nunca iba. Y me lo crucé justo un día y bueno, estuve allí con él y es llamativo, ¿no? Que también ese tipo de jugadores que quizás jueguen en primera que bueno, coincidan contigo en un sitio como eso, un gimnasio o una sauna. Es que tristemente hemos convertido la profesión de futbolista en... O sea, yo imagino si un día soy futbolista, que ya no lo seré, pero pienso, joder, es que no podría hacer vida normal. Es que no puedo hacer este tipo de cosas, ir con mi mujer a un restaurante como voy con mi novia. O sea, no sé, es que... Entonces son cosas que poco a poco hemos visto cómo van cambiando en la vida, ¿no? Y a mí me da pena saber esas cosas. Bueno, Y si queréis, Ángel introduce ya la sección ya última que nos queda, que es el quién es más venga. de todas las entrevistas que has hecho, Rafa. Pues sí, bueno, sabemos un poco que has entrevistado a muchas personas, nos lo has estado contando a lo largo de esta entrevista, que, bueno, has tenido muchos invitados y has podido hablar con muchas personas. Bueno, pues aquí en nuestras entrevistas, por darle un poco más a conocer a todas esas personas que nos estén escuchando y que nos estén viendo, a esas personas, ¿no? que han colaborado, como estás colaborando hoy tú con nosotros. Te hacemos algunas preguntas y ¿Vale? tú nos tienes que responder con un nombre, ¿vale? Venga, perfecto. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, el más gracioso que hayas entrevistado. Pues mira, yo creo que... Y eso que no llegaba a entrevistarle, fíjate, pero es que es un cachondo. No, mira, te voy a decir dos. El que no he entrevistado nunca, que es Álvaro Romero, Varo, de Unionistas. Y Que luego he estuvo en el entrevistado Extremadura. estuvo en Aquí. Extremadura, y luego he entrevistado me viene a la cabeza, Hugo Rodríguez, del San Fernando, que yo creo que lo entrevisté cuando estaba en la Cultu. Y aunque sí, luego hay muchos que a lo mejor no he entrevistado, pero que ya solo de redes sociales hablas con ellos, te das cuenta de que son unos cachondos. Pero bueno, me quedo con esos dos. ¿Y el más despistado? El más despistado. Claro, a ver, en una entrevista en radio a lo mejor es más complicado verlo. Sí, pero aquí Eh, nos referimos con que, bueno, que le dijeras a las 5 y a lo mejor se le pasara la vale. hora, se lo tuvieras que Uf, recordar. muchísimos, muchísimos. Pero no me pasa tanto con futbolistas, me pasa a lo mejor más con directores deportivos, bueno, presidentes, a lo mejor están muy así en su... Mira, voy a decirte uno. Creo que era Franchu, es que tiene un apellido complicado. Es el presidente de las Arenas de Guecho.
Guzki Aguirre o algo así, perdóname que no me lo estoy acordando, pero vamos, que es un hombre que es del País Vasco, que no está muy pegado a las redes sociales, a las tecnologías, y me costó ir detrás de él una barbaridad. ¿Y el más tímido? Sí, tengo varios, sobre todo jóvenes. Me voy a quedar con el último, y uno la palabra tímido con soso, con todos los respetos y cariño, que él lo sabe, que es Edu Espiau, el delantero del Villarreal B. Y además hablé con gente cercana a él y le dije, a ver, es que le entrevistaría muchas veces más porque deportivamente es la leche, pero es que no dice nada. Y tiene 20 años, 22 años y bueno, pues tiene que mejorar en eso. Y el que más sepa de fútbol, el que tú hayas preguntado y diga, es que este sabe un montón, sabe... Pues mira, Ian Mackay, portero del Sabadell, Isma Gil, portero del... Generalmente porteros, son o por ejemplo, César Caneda, el Logroñés, que es una auténtica leyenda. Pero, no sé, me viene a la cabeza esos dos. O sea, gente que vea muy puesta en el tema, que le estoy preguntando. Ahí, insisto, hay muchos más. Saúl González, lateral derecho del Marbella, por ejemplo. Pero ya te digo, tendría que pensar mucho más. Esos son los que me vienen más a la mente. ¿Y el más cercano? ¿Un jugador que sintieras mucha cercanía con él? Sí. Por ejemplo, Diony Villalba, de la Cultural Leonesa, que ya le entrevisté en su día cuando estaba en el Fuenlabrada. Joder, me da rabia porque sé que si pienso un poco hay un montón que son súper cercanos, que te dan, yo que sé, te dan juego, mucho entrenador. A ver, por ejemplo, Raúl Garrido, entrenador del Olot, me gusta bastante cómo habla. Óscar Cano, entrenador del Castellón. O sea, se expresa de una manera brutal a nivel táctico y de cercanía. No sé, me quedo... bueno, y Manix Mandiola, venga, el entrenador del Baleares, que le he entrevistado poco porque es un tío muy hermético, porque además atiende más a los medios baleares y vascos también, pero le he entrevistado 2 veces y las 2 son unas charlas espectaculares. Y bueno, y ya por último, Enrique Martín Monreal, que también es un tío súper cercano, que ya lo sabéis, que es la leche. Y hablando de Mandiola, hace poco Cazurreando ha puesto un tuit que se rumorea que si Racing desciende, el principal entrenador que estarían buscando sería él. ¿Te sorprendería que no ascendiera, si asciende en todo caso con Atlético Baleares, que preferiría entrenar a Racing en segunda vez antes que ascender? A ver, partiendo de la base de que yo no entro en capítulo de rumores, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué opinas de este? Digo, a ver, las cuentas de rumores son otras, en este caso Cazurreando, que es el mejor en eso. Si esto ocurriese o no, a mí me extrañaría mucho, ¿eh? Si consigue el ascenso Manix, que se vaya al Racing. Ahora bien, si no lo consigue, todo puede pasar, pero incluso si baja al Racing, ¿eh? Pero si consigue un ascenso, es muy complicado irte a un equipo al Racing que baje a lo mejor a segunda B, habiendo tocado ya la segunda, no sé. Y retomando la sección, el más puntual, el que no le tuvieras que pedir ni explicaciones, ni le tuvieras que recordar la entrevista, que en punto ya, si quedaras a las 5 como hemos quedado nosotros, que en punto ya te estuviera preparado. Por lo general todos. O sea, por lo general, no te voy a decir un nombre porque ese es muy complicado, porque nunca me ha pasado un caso muy, en plan, que me hayan escrito, oye, Rafa, estoy aquí ya. A ver, no. Sino que, por lo general, yo estas entrevistas las grabo fin de semana, lunes por la mañana, a las 12, a la 1, a las 12:30. Por lo general les escribo, oye, ¿estás ya? Perfecto, venga, llámame. Por lo general, todo bien. Entonces, que son muchos. A lo mejor tú piensas que cada programa llamo a 5 o 6 personas. Entonces, es imposible. A lo mejor que se te haya quedado alguno, pero de puntual, la mayoría. Y bueno, hemos hablado de Ángel García, Cazurreando, también nos hemos entrevistado a Rafa y ya para aprovechar también invitamos a nuestros oyentes que también se pasen por esa entrevista que también es muy interesante. Nada, era eso, aprovechar que hemos hablado de Ángel García, que es un mito de los rumores y nada. Y ya para finalizar la sección, una pregunta que se me ha venido a mí a la mente, el que parezca más serio al principio, pero que luego tiene su gracia. Luego se abra, ¿no? Pues mira, justo esta mañana tuve una conversación con la jefa de prensa del Logroñés, porque dentro de poco hablaremos con su presidente. Y me dijo, pues Rafa, escuché tu entrevista, esto no era en la radio, era en YouTube, con el entrenador, con Sergio Rodríguez, entrenador del Logroñés. Y me gustó mucho porque se abrió, me dijo María, se llama María. Me gustó porque se abrió como persona. Él es un chico así, que es una buena persona, pero es un poco serio. Y claro, tú piensas en las entrevistas estas de YouTube, pues yo le empecé a hablar, que es un consejo que os doy humildemente, pues le empecé a preguntar sobre su familia, sus hijas, su mujer, que me contase cómo es el Sergio Rodríguez persona, más que entrenador. Y claro, me dijo María, la jefa de prensa del Logroñés, que a raíz de ahí se abrió mucho. Entonces, destaco ese, que al principio que marcase un poco distancias y
y luego se abrió según fue pasando el tiempo. Por ejemplo, uno muy serio así que me quedé con ganas de sacarle más cosas fue Tony Hidalgo, entrenador del Sabadell, que es una persona muy seria, muy trabajadora, obviamente. E incluso en entrevistas se lo digo, que se riese más, pero bueno, depende de la personalidad de cada uno. Y el más maduro, el que tú le vieras, sobre todo futbolistas, claro, porque los presidentes de los directores deportivos supongo que sí lo serán todos, pero un futbolista que tú veas que digas, este tiene la cabeza bien asentada. Sí, sí. Pues mira, me viene a la cabeza Eric Montes, futbolista muy joven de la Cultural Leonesa, que le entrevisté hace unos meses escasos y era un chico sigue siendo un chico joven, 21 años creo que tiene, no creo que me baila un par de años, pero creo que por ahí. Y le vi con un discurso muy bueno. Chris Montes es otro, jugador del Badalona, que son futbolistas jóvenes que han tenido recorrido, que viven fuera de su casa y eso se nota, al fin y al cabo. Y sí, así a bote pronto, esos dos. ¿Tienes recuerdo de alguna entrevista, un segundito, Juanjo, ¿tienes recuerdo de alguna entrevista que te haya costado muchísimo conseguir, pero lo hayas conseguido? Muy buena pregunta. Mira, no sé, por ejemplo, me costó mucho conseguir Vicente del Bosque. Y le entrevisté hace unos años cuando se jugó el primer Salmantino Unionistas, que él jugó en el Salamanca, en la Unión Deportiva Salamanca extinta ya, y no es que me costase mucho, sino que tuve que andar, más que de él como ya una vez hablando con él, sino de su contacto. Cuando no tienes el contacto de alguien importante, al principio lo tomas con un poco de respeto, pero claro, puedes pedir el contacto, pero uno te lo tienen que dar, tienes que escribir, tienes que llamarles. Y es la entrevista que más me gustó hacer, por si me lo preguntáis ahora, y luego también la que más me ha costado y más satisfacción me ha dado conseguir. Pero si pienso alguno también. Las que más cuestan, en mi caso, son las de presidentes, porque, por ejemplo, Ángel García, Cazurreando, se le da mejor tratar con presidentes porque su edad es parecida. Y al final tengo 25 años y conecto mejor con entrenadores o con futbolistas. Entonces, tú piensas que un presidente puede ser mi padre. Entonces es muy complicado para mí contactar con ellos, aunque poco a poco este año hemos ido mejorando. Siguiendo un poquito con el tema entrevista, la entrevista que tú es la que mejor me ha quedado. Sí, pues mira, una de Manny Mandiola me gustó mucho, la de Vicente del Bosque me pareció brutal. Me gustó mucho una que hice hace poco con Michel Alonso, entrenador del Coruso. Son de esas conversaciones que a lo mejor incluso en lo periodístico no te dejan demasiados titulares, pero que en la charla te da para, vamos, la de Miguel Melgar que hice hace poco para YouTube me pareció brutal. O sea, si te gustan los fichajes, directores deportivos, cómo trabaja un equipo de la liga, me parece brutal. Aconsejo esas. Y Y, como y Pablo, última, sí, permíteme añadir una cosa. Un futbolista que está ahora en segunda vez, que está en el Burgos, ya esto independientemente de las preguntas, ¿vale? Que está en el Burgos, que estuvo aquí en Extremadura el año pasado, es Diosber, no sé si sabes quién es, Diosber Ribeiro, Ah, sí, sí. delantero, y preguntarte un poco si lo has visto en alguna ocasión y nada, porque nosotros no es que no entendamos, sino que no vemos tanto segunda vez y jugadores que salen, por ejemplo, que él vino del juvenil, debutó con el primer equipo, pues nos interesa la situación que está ahora el jugador. ¿Cómo lo has visto Es este verdad año que y qué ha opinas de él? caído, podría haberlo hecho mucho mejor, ha caído en un equipo que lo ha tenido muy complicado, ha tenido mucha competencia, porque empezó Toché, luego Marcelo Santos, es verdad que Diosber luego al final tuvo, además creo que dio hace poco, en las últimas jornadas dio un gol de la victoria, que me acuerdo que titulamos en Marca algo con su nombre, un juego de palabras de estos que hace Marca. Y no sé, me parece un futbolista con proyección, pero que de momento no ha dado con la tecla el destino al que se ha ido, que es el Burgos, ¿no? Entonces no sé su situación contractual, no sé si seguirá, si volverá, no lo sé, pero me parece que son futbolistas aprovechables y en muchos casos tú te preguntas, ¿pero por qué no triunfa un futbolista? Porque al final depende mucho del contexto, ¿no? Que hemos hablado antes y del equipo al que caigas. Entonces, en este caso, paciencia con él. y ya para acabar, te quiero preguntar sobre dos jugadores. Uno de ellos es Liam, que está cedido en el Ebro por parte de la Extremadura. ¿Cómo está jugando? Porque en pretemporada lo vimos como pivote, pero creo que está jugando más de interior en el Sí, Ebro, ¿no? está jugando con un poquito más de movilidad más adelante, porque al final el Ebro es un equipo entrenado por Manolo Sanlúcar, que juega mucho con el centro del campo, pero yo creo que tiene también una importante proyección. Es verdad que el Ebro se ha ido un equipo en el que no suele tener mucho la posesión y eso a él le afecta, aunque tenga también un juego más físico. Pero no sé, me parece un futbolista muy interesante para segunda B, que si yo fuese él me iría a otro tipo de equipo para mejorar.
Y el otro nombre, Rafa Parejo, jugador también de Navalmoral de la Mata, extremeño. También lo hemos propuesto como posible fichaje de la Extremadura mínimo para ficharlo y tenerlo cedido. Ahora mismo está cedido por el Levante también en el Ebro. ¿Qué opinas de él? Porque es central, también es pivote. ¿En qué posición te gusta más? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo ves? Pues mira, es verdad que lo tengo un poco controlado a Rafa Parejo. Es verdad que me gusta. Es que depende del partido. Cuando son partidos en los que tú tienes que ir un poquito más al ataque, o por lo menos un partido en el que tú no te sientas tan acosado, puedo jugar bastante de central, porque no va a sufrir demasiado en ese sentido. Pero yo creo que a mí me gusta más de pivote, pero esto al final depende de muchos factores. Le tengo poco visto, tengo que reconocer. Y nada más, Rafa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy fácil contactar contigo. Ya os digo, ayer fue cuando te lo pedí y hoy mismo estamos grabando. Así que nada, muchas gracias y eso, que esperamos que te la hayas pasado bien, que te sido amena la entrevista y ya te la pasaremos cuando la tengamos subida. Por supuesto, y nada, bueno, gracias a vosotros, por supuesto, por la invitación. Muchísima suerte a todos. Espero veros en unos años por los medios de comunicación. Y nada, que mucha suerte al Extremadura y que espero que no ver al Extremadura en segunda vez el año que viene. Así que nada, bueno, lo dicho, muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Correcto, Rafa. Gracias a ti Hasta luego. también. Adiós.